muy buenos días. ¿Quién como Dios? Bienvenidos a la Lección Divina del día de hoy. Hoy 3 de julio, dice aquí, Señor Jesús, esto está mal puesto. Es 3 de agosto, ya 3 de agosto del año 2018. Agosto. Ahí quedó bien. Señores, se nos acabó este año, ni nos dimos cuenta. Bienvenidos todos los que llegan a la Lección Divina del día de hoy. Vamos a meditar con el evangelio que nos propone la iglesia en este día. Un super evangelio, una cosa de locos. Y vámonos de una vez con los invitados del día de hoy. Tenemos a Sarita y Andrés. Chicos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, bienvenidos a la Lección Divina después de saludar como 10,000 veces. Por fin salimos al aire. ¿Cómo han estado, muchachos? Muy bien, gracias a Muy Dios. bien, Juli, gracias a Dios. Bueno, una bendición tenerlos aquí. A Sarita hace ya, me decía ahorita, más de un año que no venía a la Lección, y Andrés sí ya tiene su sede aquí. Sí, sí, ya he venido como 3 veces, yo creo. ¿Qué hacen de la vida ustedes? A ver, Andrés, ¿en Misión Música todavía o qué? Sí, claro, todavía en la misión, muy contento, trabajando mucho y creciendo espiritualmente, hablando mucho también. Y Sarita. Yo bien, gracias a Dios. Sigo en Vida Católica, Misión Ajá. Vida Católica. Llegué hace más o menos un mes y medio de misión. Estaba en el sur del continente. Y bueno, eso básicamente. Bueno, vamos a hacer la Lección Divina. Espérenme que es que estoy intentando acá subirle el volumen un poquitico porque dice que se escucha muy bajito. Es que si vieran que es que hoy nos tocó hacer un montón de cambios acá porque las cámaras se las llevaron para una grabación que tenemos, entonces nos tocó casi que improvisar. Dicen que está bajito el audio, voy a subirle más, a ver. Hola, sí, probando 1, 2. Pues yo no sé por qué no puedo ni escucharlos. Yo creo que acá subí un poquito, creo que fue demasiado, pero ahí ustedes me van ayudando. Hagamos la lección. Bueno, no, estos muchachos nos van a invitar al congreso, sobre todo Andresito que va a estar con nosotros. Pues Sarita se va por allá donde su hermanita. Sarita, toma hábito tu hermanita, ¿en dónde? Sí, mi hermanita, que de hecho venía con frecuencia al movimiento, al grupo de oración, se consagró, por gracia de Dios. Yo fui la preparadora, fue una locura. Les cuento para que recen por favor por ella. Ella entró a una comunidad, se llama la Comunidad del Cordero, de la cual yo también soy parte, soy laica de la comunidad, joven del Cordero, y vive en Francia. Y si Dios quiere, ahorita el 21 de agosto tomará su hábito. Y bueno, entonces la estaré acompañando en esta ceremonia tan hermosa. Y toma de hábito eso tiene siempre como unas etapas, es la primera. Claro que sí. Dentro de la vida religiosa tiene diferentes etapas, ¿cierto? Cada comunidad pues es diferente. Dentro de la Comunidad del Cordero, las etapas son primero una escuela de vida, que es como un aspirantado, donde las chicas o los chicos también, porque también está la oportunidad de ser hermanito, tienen como una escuela de vida, como el nombre mismo lo dice, para conocer la comunidad y aprender a vivir en oración. Después el postulantado. En el postulantado ya es como si ya fueran novios, digamos, ya están probando las mieles del amor de Jesús. Y después del postulantado entran al noviciado, y en el noviciado toman el hábito. Entonces ya tienen el hábito, que es como una hermana profesa, es exactamente igual. Lo único diferente es que todas las hermanitas hasta los votos perpetuos llevan esta cruz, y después de cuando toman los votos perpetuos llevan un cordero. Es la única diferencia entre las novicias y las profesas. Y también hay dentro de dentro de la comunidad una parte de los laicos, ¿cierto? De la que tú también haces Claro parte. que sí. Bueno, ¿y qué hace un laico de la comunidad del Cordero? Realmente vivimos el misterio del Cordero, ¿cierto? Uh-huh. Dentro de la comunidad, cuando somos jóvenes del Cordero, cuando pedimos la cruz, hacemos un compromiso que consiste en seguir a Jesús pobre y crucificado, Uh-huh. para intentar configurarnos con Él, para amar a los más pobres, para amar a la iglesia, para seguir el ejemplo de Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís, Santa Catarina de Siena, Santa Clara de Asís y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que son nuestros 5 santos patronos de la comunidad. Entonces realmente algo concreto no es, más que vivir el evangelio en el día a día.
y en cada estado de vida. Eso está muy bueno, eso Sí, está sí, sí. muy bueno. Y bueno, Andrés ahorita nos contaba que está en misión, en la misión música. ¿Preparado para el congreso, hermano? Uy, Juli, la verdad es una cosa de locos. Todos estamos como atónitos con ese evento porque pues es algo impresionante, además pues del lugar donde se va a hacer. Trabajando muchísimo. La misión pues está obviamente muy comprometida pues con toda la música del congreso, trabajando también con las misiones de las demás localidades, de otros países. Pues obviamente por ser un evento de tal magnitud, un congreso de tal magnitud, pues hay que mejorar el esquema musical pues que tenemos en la comunidad. Hay que llevarlo pues a una cosa muy arriba, entonces estamos trabajando prácticamente día y noche en eso, muy contentos. Muy bien, bueno, ustedes, señores, estamos a 15 días ya, 15 días del quinto Congreso de Espiritualidad de Lazos de Amor Mariano, orando mucho sobre todo para que ustedes también nos ayuden con su oración. Vamos a hacer la lección divina y también aprovechamos para pues incluir en estas intenciones de este ratico de oración el congreso, todas las intenciones que ustedes van teniendo, que nos la envían a través de los diferentes medios de comunicación, también lo ponemos en este ratico de oración. Escríbanos ahí desde donde se conectan para que interactuemos un poquitico y bueno, oremos todos junticos y preparémonos para este lectura orante de la palabra de Dios del día de hoy. Sarita. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en presencia del Señor. Vamos a tomar una posición para rezar, para orar. Vamos a decirle a Él que es el Paráclito, a ese esposo de María, que venga a nuestros corazones porque realmente lo necesitamos. Vamos todos juntos a decir: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos secos para que vivan. Ven, tú que eres agua y fuego, enciende mi alma con tu amor eterno para que viva. Y yo no espero un trueno, temblor, huracán, para saber que estás aquí. Si con suave brisa tengo para llenarme y arder por ti en silencio, y te suplico, ven, Espíritu, ven a sanar los corazones, santificar a las naciones. Te pido, ven, Espíritu, ven, dame a conocer el amor de amores y que de ti yo me enamore, mi Jesús. Ven a encender, Espíritu Santo, nuestros corazones. Que nuestro corazón realmente arda de amor por ti, que arda de amor por la palabra. Que así como María hizo carne el verbo, de tanto meditar la palabra de Dios, de tanto manducarla, llevarla al corazón, que así también nosotros podamos, Jesús, darte carne en nuestra vida. Que podamos hacer carne la palabra, que seamos evangelios vivientes, que nuestro corazón arda y haga arder.
porque la palabra es viva y vivificante, porque la palabra sana. Ven Espíritu Santo a nuestros corazones y enséñanos a orar, enséñanos a meditar la palabra de Dios, enséñanos a entender aquello que fue escrito en el corazón del hombre. Ven María para que podamos comprender con tu dulzura, con tu pureza y acercarnos. Abre nuestro entendimiento, expande nuestra memoria y mueve nuestra voluntad. Amén. Amén, excelente. Después de esta oración al Espíritu Santo, pues vámonos de una vez a la lectura del texto que nos propone la iglesia para el día de hoy. Andrés, hermano, ¿qué evangelio tenemos para hoy? Bueno, Juli, el evangelio de hoy es el de según San Mateo, capítulo 13, del versículo 54 al 58. Adelante, hermano. Listo. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello le resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros, porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entendamos qué es lo que sucedió en el Evangelio en este paso siguiente de la Lección Divina. Sarita, ¿qué pasó en el día de hoy? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hemos visto que ayer Jesús terminó todas sus parábolas y decía ahí que se fue para su casa. Hoy precisamente llegó a un lugar donde, según lo que vemos, pues Jesús no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué, Sarita? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Juli, nos narra San Mateo, nos dice que bueno, que Jesús claramente llegó a su pueblo y en su pueblo Jesús no se quedaba quieto, aunque venía de predicar, se fue para la sinagoga a seguir predicando y predicaba con la misma autoridad que ya sabemos lo caracteriza, y la gente que estaba en la sinagoga se empezó a preguntar, súper maravillada, bueno, ¿y este qué? O sea, ¿este qué? ¿De dónde saca tanta autoridad? ¿De dónde le viene esa sabiduría? ¿De dónde viene a hacer tantos milagros? Y empiezan a decir, ¿no es este el hijo de María, el hijo del carpintero? No conocemos a sus hermanos, a Simón, a José, a Santiago y a Judas. No conocemos a sus hermanas. Después dicen, bueno, ¿de dónde le vendrá todo eso? Era como la inquietud que tenían todas estas personas en la sinagoga. Y después dice que Jesús les dice a todos ahí que no hay otro lugar en el que un profeta no puede ser profeta en su propia tierra. Y dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí por causa de su falta de fe. Y ahí termina el evangelio. Muy bien, una de las partes importantes de este punto es lograr entender, comprender un poquito lo que está sucediendo. Para eso se hace un recuento, se pasa por todo esto que leímos, que ya lo hiciste súper, Sarita. Pero entendamos cómo es que ahí habla de los hermanos y hermanas de Jesús. No pues que en la iglesia creemos que María fue virgen. ¿Quiénes son entonces esos hermanos y esas hermanas de Jesús, Sarita? Juli, lo primero, miren, como siempre es la lectura solamente con la lectura ya entendemos que ahí no hablan en ninguna parte de los hijos de María, hablan de los hermanos de Jesús. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué? Lo primero que me viene así como de la intuición o de sentido común es, a mi papá, que es de un pueblo, todo el mundo le dice primo. Ajá. Entonces yo, papi, pero ¿y entonces? ¿Usted es primo de todo el mundo? No, simplemente que es una forma cariñosa y porque dentro del pueblo, como todos de una u otra manera somos como de la misma raza, por decirlo así, entonces uno se siente como en familia. Entonces eso es como lo primero y lo que se me viene a la cabeza. Pero aquí es algo muy importante que como iglesia tenemos, y es que cuando leemos el evangelio no podemos quedarnos como en el texto fuera de contexto, hay que entenderlo porque si no se formaría un pretexto. Y ahorita, antes de la lección, pensábamos en esta palabra y recurrimos a un libro, que eso es muy chévere también, de hacer una intertextualidad, que es una palabra muy chévere. Sí, genial, eso suena muy bueno. Lo más chévere es hacer lo que es leer el evangelio, saltar al catecismo, a una vida de santo, porque eso hace que la comida sea realmente nutrida, ¿cierto?
porque si uno come solo arroz todo el día, pues... Claro, termina ¿Cierto? cansándose y nunca se nutre. Exacto, entonces empezar a combinar y empezar a darse cuenta por las fuentes tan brutales que tenemos en nuestra iglesia que se puede complementar. Claro, claro, y es que no solamente la iglesia católica no es la iglesia de la Biblia, sino la iglesia que fundó Jesús, donde en la Biblia encontramos la verdad, pero es la iglesia la que es el pilar y fundamento de la verdad, que lo mismo lo dice la misma palabra de Dios. Entonces por eso es que tenemos el catecismo, tenemos los padres de la iglesia, tenemos los teólogos que tanto han estudiado todo esto, y la misma iglesia nos ha dicho que María es la madre de Jesús, que María fue siempre virgen, pero no simplemente porque a un papa por allá se le dio por decir, y desde ahora en adelante la Virgen María será virgen. No, señores, es porque históricamente tenemos las pruebas de todo esto, y bíblicamente también existe. Ahí nos hablan de los hermanos y las hermanas de Jesús. Ya Sarita hacía su comparación en su pueblo, donde pues se conocía a la gente y al papá le decían primo. Pues resulta que ya lo hemos conocido, que el lenguaje en el que fue escrita la palabra de Dios carecía de palabras como para detallar cada cosa. Hoy en día nosotros tenemos una palabra para los primos, una palabra para los tíos, una palabra para los hermanos de sangre. En ese tiempo Adelfe o Adelfos o Ajá se le decía a todo el que hiciera parte de una misma tribu, como lo dicen ahí. Así que a todos se les trataba de hermanos, haciendo la traducción. Eso por ese lado. Y por otro lado pues tenemos que la misma Biblia nos da el dato de quién era la mamá y el papá de esos Simón, Santiago, los que mencionan ahí. Entonces es una prueba bíblicamente que nosotros podemos tomar para esto. Y ahí lo leía Sarita de este libro que se llama Iglesia Católica Dulce Hogar, mostrémoslo ahí, que incluso fue un libro que compiló Lazos de Amor Mariano precisamente para esos momentos. Todas las preguntas que hemos tenido durante tanto tiempo, la Iglesia Católica en 2000 años ya tiene la respuesta. Lo único que hay que hacer es buscar la respuesta. Así que vamos a hacer esa intertextualización, como lo dice Sarita, referente a ese texto, a los 3 hermanos o 4 que mencionan ahí. Exacto. Mira, Juli, no, dice, de hecho acá en el libro, lo cito de la página 129, por si quieren profundizar, dice, ¿quiénes eran entonces Santiago, José, Simón y Judas, llamados hermanos de Jesús? Para entenderlo, veamos los 3 pasajes bíblicos que nos hablan de las mujeres que estuvieron al pie de la cruz. Mateo 27:56 dice, María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, Salomé. Ahí ya nos hablan de las 2 mamás. Claro, no puede ser que un muchacho tenga 2 mamás. Exactamente. Y Marcos 15:40 dice, María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. O sea, nos queda súper claro. Y luego dice Juan también, dice Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Muy bien, es que son 3 citas bíblicas donde nos dan los datos de quiénes eran o de quién eran hijos estos muchachos. Eso es importante hacerlo en este paso. No es simplemente el hecho de pasar por la cita bíblica o aprendernos la de memoria o saber qué es lo que está sucediendo ahí, que es importante hacerlo, sino poder comprender un poquito del por qué. El por qué y contrastarlo, como lo decía Sarita, con la enseñanza de la iglesia. Aparentemente esto podría ir en contra de pues este texto, ir en contra de la virginidad de María, pero por eso es que es necesario entender el por qué. El porqué de las cosas, el por qué la iglesia nos enseña lo que nos enseña y por qué la Biblia dice lo que dice, y empezar a buscar si aparentemente lo uno va en contra de lo otro, esto por qué sucede. Y ya, como les decíamos, pues a la iglesia católica en estos 2000 años le han hecho todas las preguntas y todo está consignadito en el catecismo de la iglesia católica. Por eso los católicos pues no simplemente tenemos la Biblia como un manual de vida, sino que con ella va acompañada el catecismo de la iglesia católica. Dice la misma palabra de Dios que hay pasajes que son difíciles de comprender y que se necesita alguien que nos lo explique. Y bueno, ¿quién mejor que nos explique la palabra de Dios que aquella iglesia que dijo qué libros eran los que iban a estar en la palabra de Dios? ¿Quién? La iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que fundó Cristo.
y que encontramos los datos de en qué momento se fundó esa iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que es pilar y fundamento de la verdad, que lo dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 3:15. Esa iglesia que es pilar y fundamento de la verdad. En la Biblia está la verdad, pero la Biblia no es el pilar y fundamento de la verdad. Por eso es que nosotros en la Iglesia Católica no decimos y hacemos literalmente lo que dice en la Biblia. No, es el manual de vida que tenemos, pero necesitamos alguien que interprete esa palabra de Dios. Después de esto, pues hicimos primero una oración al Espíritu Santo, una lectura de un texto. Intentamos comprender qué es lo que está sucediendo en ese texto, haciendo, esa palabra me gustó, una intertextualización, que lo dice Sarita, referente a ese texto, en lo que dice el catecismo, lo que dicen los teólogos, lo que dice el Papa. Y después de esto, pues vámonos con la pregunta reina de la Lección Divina, y es poder traer eso a nuestras vidas. ¿Qué me dice a mí ese texto? ¿Qué te dice a ti ese texto? Por eso, como siempre, abrimos en este instante todas las plataformas para que ustedes participen, para que ustedes nos compartan su meditación frente a este texto, su respuesta frente a esa pregunta que nos hace la iglesia. A mí hoy, 3 de agosto, ¿qué me dice el texto? ¿A ti qué te dice el texto? ¿Qué frase te gustó? ¿Qué palabra te llamó la atención? Pueden escribirnos ahí a través de las cajas de chat o también pueden enviarnos su meditación al WhatsApp 340 11 900. Nos envían una nota de voz pequeñita en la que compartamos y podamos escucharlo. Mientras que ustedes se animan, chicos, ¿a ustedes qué les dice el texto del día de hoy? Empecemos con Andrés, hermano. Bueno, Juli, a mí el texto me lleva a hacer 3 pequeñas meditaciones. La primera, espérame que está aquí como enredado, ya. La primera, bueno, y lo relaciono con algo que hablaba Sara ahorita cuando hacíamos como el recuento, pues como mirar qué decía el Evangelio. Y decía como que, o sea, Jesús llegó después de estar predicando en otro lado y llegó a su tierra a seguir predicando. Entonces es como, primero, ese ánimo a seguir. Sí, porque después de uno estar, digamos, por ejemplo, después de llegar de misión o estar en un apostolado, estar en algo así, uno llegar a otra parte a seguir a veces cuesta, ¿cierto? Entonces es como una invitación. Eso es lo primero. Lo segundo que me llama mucho la atención, cuando la gente admirada empieza a preguntarse todas estas cosas, ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es él el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago? Bueno, todas estas preguntas me muestran el origen humilde de Jesús, ¿cierto? Dicen, no es este, ni siquiera dicen, no es este el hijo de José, no, dicen del carpintero, o sea, señalan su oficio. No es su madre María, obviamente pues María es la más humilde de todas, ¿cierto? Después de Dios. Entonces, o sea, como que mirando, todos se admiran porque, claro, de ese origen tan humilde sale todo eso, salen toda esa sabiduría y esos milagros. Entonces mostrar ahí como la humildad, la base de todo. O sea, si uno no siembra todo lo que recibe de Dios en humildad, muy difícilmente va a dar frutos. Y la otra parte que me dice pues el Evangelio, donde dice, y aquello les resultaba escandaloso. O sea, pasaron de admirarlo a estar escandalizados. Es como también otra invitación a mirar que muchas veces caemos en unos escrúpulos cuando vemos, por ejemplo, una persona que listo, que recibe gracias o dones del Espíritu Santo, o sí, no sé, como que ya llegamos de pronto a juzgar, a incluso a impedir esa obra que el Señor puede hacer por medio de ella. Entonces me gusta mucho eso. Excelente, hermano. Sarita, ¿a ti qué te dice este texto? Es súper teso porque de una desde el principio también, como lo dijo Andrés y lo dije ahorita en el recuento, el tema de volver de misión, que para muchos siempre es, o sea, volver siempre es muy difícil, porque uno es volver a la rutina, volver a acomodarse, pero es muy importante, y yo se lo decía a una amiga que quiere irse a hacer un voluntariado, yo le decía, uno no se puede ir buscando escapar de la realidad, y uno no se puede ir sin dejar aquí algo como preparado para volver. ¿A qué me refiero? Cuando uno se va, cuando uno está de misión, uno está como en una actividad constante. Y si uno vuelve y no tiene dónde dar todo ese amor que recibió,
ese amor se pudre adentro. Entonces, lo primero es una invitación a, yo soy una de que cada año yo creo, me voy de misión 6 meses, un año, 5 meses. Entonces, es una invitación como que me hace el Señor a mí a siempre volver a seguir dándome, volver a entregar todo lo recibido. Eso por un lado. Por otro lado, me pareció muy teso y rescato la actitud de la gente. La gente estaba maravillada, asombrada. Y eso a mí me impacta mucho, porque muchas veces el primer amor o la primera conversión o el primer encuentro con el Señor te deja esta actitud de maravillarse. ¡Wow! Mira todo lo que hace, mira todo lo que hizo en mi vida, ¿cierto? Pero eso no se puede quedar ahí. Y hay unos santos, que no me acuerdo los nombres, pero los leí en diferentes, que hablan de la conversión del corazón. Ajá. Y eso a mí me está tocando mucho por estos días, porque esa primera conversión del maravillarse es muy importante, pero el Señor nos pide dar un paso más. ¿Para qué? Para que ese para que esa situación de maravilla no se quede ahí, para que no pase luego a un escándalo, sino que eche raíces en el alma, eche raíces en el corazón. Y darme cuenta que muchos se pueden maravillar de la obra del Señor. Y me hace eco de otro pasaje del Evangelio que dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y me hace hacerme esa pregunta, bueno, ¿yo estoy maravillada o estoy enamorada? Porque es que es muy diferente, ¿cierto? Porque el amor prevalece aunque ya no esté tan maravillada, aunque empiece a ver los defectos, aunque empiece a caer, ¿cierto? Ese amor me hace levantarme. El maravillarme no, porque luego llega un escándalo y ahí no, pero mira ¿cómo así? Entonces empiezo a buscarle las raíces y pues es el hijo del carpintero, ¿cierto? Por otro lado, Juli y Andrés, me impacta que esta gente hable de María, porque estamos en una época, o sea, si leemos el Evangelio, estamos en una época donde las mujeres no cuentan. Claro, incluso el mismo Evangelio en otros pasajes, los mismos apóstoles dicen, sin contar mujeres y niños. Exacto. Hablan de la situación que hombres y a mujeres en ningún momento, sin embargo, acá es algo muy impresionante. Y en otros evangelios dicen, llegó tu madre o llegó la madre de Jesús, pero no con el nombre. Y acá nos dicen, llegó María, o sea, no es el hijo de María. Entonces eso me hace como imaginarme, porque si yo soy súper gráfica y como que voy a la escena, me imagino María, cómo actuaba María en su pueblo, y yo me imagino que esa mujer salía a ayudarle a todo el mundo, calladita y en humildad, y por eso la conocían. Claro, eso es importante, porque claro, en los otros lugares seguramente pues hablaban de la mamá porque lo conocían a él, que eran pueblos pequeños, pero aquí ya sabían quién era María y como tú lo dices, era una mujer importante. Exacto. No por el cargo que ocupaba, pues por era la esposa de un carpintero, sino por el servicio que prestaba, y por eso seguramente se había ganado el cariño de los vecinos, de los primos, de los de los hermanos. Y por eso la mencionan, qué belleza. Y lo que pienso es que la mencionan, porque mira que la mencionan despectivamente. ¿En qué sentido? Dicen, pues no es la mamá, no es el hijo de María. Entonces me imagino que María ayudaba siempre con los trabajos más humildes. La necesitaban en las cosas que nadie quiere ayudar. Ve, María, sí, la que va a acompañar a un enfermo, pues me la imagino así. La que le da un pedazo de pan al que no tiene, me la imagino así. Y como que también me exhorta un montón a, bueno, ¿cómo quiero que me conozcan? Primero, yo estoy segura que María no quería que la conocieran, pero eso se da por añadidura. Bueno, ¿cómo quiero que me conozcan? Como, ay, sí, la que predica súper bien, obvio no, pero la que va a todas partes, no, o sea, la que ayuda en las labores más insignificantes, la que se encarga de lo que nadie quiere encargarse. Entonces, eso. Y lo otro, que es el final del Evangelio, a mí, muchas veces en mi casa, no sé, cuando mi familia, no sé, un caso puntual, llevo 10 años en Lazos, 10 años rogándole a mi familia que se consagrara, apenas el año pasado logré que se consagrara, yo les dicté la consagración, fue la locura, pero fue un regalo del cielo. Y yo siempre decía, ay, bueno, claro, nadie es profeta en su propia tierra, el Evangelio lo dice. Pero miren lo que dice el Señor. Dice, el Señor dice, bueno, en ninguna otra parte desprecian a un profeta como en su propia tierra. Ajá. Y ¿qué fue lo que dijo? Esperen. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de esa gente, de fe de esa gente, pero no dice que no hizo milagros. Dice, no pudo hacer muchos, pero no por culpa suya, no porque él no quiso, no porque él no se esforzó. Entonces, bueno, mi familia, que si no se convierte o si no recibe al Señor o si no cambia o si no, whatever, no es por
mi negligencia. No puede ser por mi negligencia, no puede ser por mi falta de testimonio. O como por escudarme en lo que tú decías. Exacto. No, el Evangelio lo dice, ya esto tiene que pasar. Exacto, al contrario, tiene que ser, si es que pasa por su falta de fe, pero eso me hace eco también, es que el Evangelio es lo máximo, y ahí vuelvo a saltar a ir de un lado a otro, al Evangelio, al pasaje del Evangelio, cuando los amigos descuelgan por el techo al paralítico. Ajá. Y se salva por la fe de sus amigos. Entonces, muy bien, el Señor no pudo hacer muchos milagros por causa de su falta de fe, pero estoy segura que los poquitos que hizo fueron por la fe de María y por la fe de Jesús y de sus apóstoles. Entonces, que los milagros que tienen que hacerse en mi casa no sean o sea, no se hagan por mi excusa de, ay, es que nadie es profeta en su propia tierra, ni por la falta de fe de ellos, porque ahí es cuando entra la comunión de los santos y entra mi fe. Entonces yo tengo que tener tanta fe que supla para toda mi familia y mis amigos. Es cierto, el intento. Claro, claro. Bueno, y a ustedes, ¿qué les dice el Evangelio de este día? Después de haber escuchado el texto, hoy Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58, después de haber comprendido un poquito qué es lo que está sucediendo y después de haber escuchado a Andrés y a Sarita, a ustedes, ¿qué les dice el texto? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué les llamó la atención? Queremos también escucharlos y ahí están abiertas todas las plataformas para que ustedes participen. Nos dice Marisol Botero, dice hoy, ¿quién como Dios? Este Evangelio me encanta. Porque eso mismo nos pasa a todos cuando venimos de un retiro y queremos hablarle a la familia de Dios. Nadie será profeta en su tierra. Nos escribe también Coro Roque, dice, todo aquel hermano que siga a Jesús es rechazado aún por los propios hermanos. Por ello hay que buscar la oración profunda y constante para que el Inmaculado Corazón de María les siga fortaleciendo a todos ellos. Dios les bendiga. Nos dice Sandra Liliana Ortiz, el Evangelio me invita a pensar cuántas veces me he hecho esas mismas preguntas en mi vida, cuántas veces he dudado de la misericordia tan infinita de Dios. Señor, dame humildad para siempre hacer tu voluntad. Nos escribe por acá Milton Díaz, dice él, la lectura de hoy al meditarla me muestra como un pueblo falto de fe, incrédulo, pues se priva de gozar en ese entonces de la obra y los milagros de Dios a través de su Hijo. Muchas veces nuestra propia incredulidad nos hace desviarnos en la fe y buscamos respuestas en otras cosas. Nuestra fe debe ser inmensa, debe ser profunda, de tal manera que gocemos de la gracia y misericordia de Dios con fe. Dedicamos nuestra vida a lograr la salvación. Es ahí cuando llegarán aquellas bendiciones que has estado esperando. Que nuestra fe sea verdadera, según que aún sin ver para esperar recibir. Jocelyn también nos envía su meditación. El Evangelio de hoy me muestra lo tan dispuesto que está Jesús a enseñar y no es aceptado y de las actitudes de estas personas que estas personas tomaron. Me hizo reflexionar cuando predicamos la palabra del Señor. Debemos estar dispuestos y somos los primeros que debemos de creer, tener confianza en cada una de las palabras que nos muestra en su Evangelio a diario. Esto hizo que me preguntara, si tú crees en su palabra, ¿confías realmente en el Señor? ¿Cumples la palabra de Dios en tu vida? Si no cumples esa palabra, ¿por qué será? Se me perdió, Señor Jesús. ¿Por qué será? Bueno, será porque eres como la gente de la sinagoga que no cree y sientes que todo está bien cuando realmente no lo está. Dios te bendiga, Jocelyn. Miriam nos escribe también, como dice el Evangelio, nadie es profeta en su tierra. Yo tengo mi fe puesta en Dios y en mi intercesora. Y después de mi consagración, que sigan en fila mis hijos y el resto de mi familia. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, ya ahí Sarita nos compartió un poquito de su testimonio esperando. A ustedes, ¿qué les dice el Evangelio de este día? Escríbanos ahí o envíenos su audio a través del 340 11 900. Ya tenemos algunos audios acá. Voy a leer este otro para que comentemos y luego escuchamos los audios. Dice Cristian.
Muchas veces ante la adversidad y los problemas no creemos en Jesús y no dejamos que actúe porque nos refugiamos en nosotros y no en Él como deberíamos hacerlo. Nos envía también Freddy su meditación desde Tuluá. Dice, hace una oración y la comparte con nosotros. Amado Maestro, hoy en el Evangelio podemos contemplar cómo tu mismo pueblo te cuestionó y desconfió de ti. Por ello, no obraste muchos milagros en tu tierra. Lo mismo hacemos nosotros hoy en día cuando le ponemos la fe a las cosas del mundo y no a ti. No te dejamos actuar en nuestras vidas. Señor, queremos pedirte que aumentes y fortalezcas nuestra fe y que nos concedas el gozo de creer en ti a pesar de las adversidades y que se puedan presentar en nuestras vidas. Concédenos la gracia, Señor, de poner nuestra confianza solo en ti para no ser nunca defraudados. Danos un corazón humilde como el de tu Madre Santísima, la Virgen María, para hacer de nuestras vidas tu voluntad, porque solo tú tienes el poder de hacer posible que los seres humanos consideramos imposible. Amén. Dios te bendiga, Freddy, desde Tuluá, también por su oración, que nos unimos a ella también. Chicos, ¿qué opinan de esto que nos comparte la gente? Andrés. Bueno, yo escuchando todo eso que hablaban y escuchando pues como la fe y todo eso, y también lo que hablaba Sarita ahorita, Jesús siempre con todo lo que hace y con su forma de actuar, sea fuerte o sea delicada, siempre con todo nos enseña sobre el amor, sobre amar, ¿cierto? Y veo aquí en este evangelio como dos caras del amor. La primera, que lo mencionaba ahorita Sarita, como al principio, que es como todo, pues la gente toda maravillada y decía como que, ay, Jesús, todo lo que hace y eso y no sé qué. Y como que en un momento como que se les acabó el sentimiento, entonces ya era como algo escandalizante, ya, ¿cierto? Y eso suele pasar mucho. Por ejemplo, cuando uno llega desde su retiro de conversión, uno llega muy encendido, muy enamorado, uno quiere convertir a todo el mundo, mandar a todo el mundo para retiro, ¿cierto? Y todo eso. Y lastimosamente muchas personas pues que salen del retiro pues no perseveran porque pierden eso. Pero entonces ya viene la otra cara de Jesús, y es que a pesar de eso, Él tiene la decisión de amar. Impresionantes. Y aún así hace algunos milagros. Aún así ayuda a la gente, a pesar de que la decisión que ellos tienen hacia Él no fue justamente como del amor. Entonces sí, me impacta eso porque es... Sí, o sea, por encima de todo, él sigue queriendo amarlos y amarnos a nosotros, obviamente. Sarita. Es demasiado teso. A mí el segundo comentario que leíste de un chico que no me acuerdo el nombre, decía algo muy importante, de ir a la oración profunda del corazón. Y pensaba en algo que dijo él, creo que Francisco en Chile, creo, que decía que... si el evangelio, o sea, si se supone que estamos viviendo el evangelio, si se supone que estamos viviendo la fe, pero esto no nos trae contradicciones, esto no nos trae contraposición, no estamos viviendo tan en serio el evangelio. Entonces pensaba en eso y con eco al evangelio y a lo que decía este chico del segundo comentario, de qué tan profundas están echando las raíces de la palabra de Dios en nuestro corazón, que nos lleve a vivir realmente el evangelio como es. Porque miren, al principio se van a maravillar de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Claro. Lo hicieron de Jesús, o sea, se maravillaron. Pero después tenemos que generar incomodidad. Pero los primeros incomodados tenemos que ser nosotros. Si la palabra de Dios no nos incomoda, después de maravillarnos, hay que ponerle atención a eso. Y eso se va a dar en medida en que la oración sea profunda, en que las prácticas las hagamos con profundidad, con verdadero amor. Y ahí voy a lo que decía Andrés ahorita. El Señor siempre elige amar, a pesar de lo que sea, a pesar de la reacción del otro, porque es que el amor no existe por la respuesta del otro, el amor existe por el otro, ya, o sea, por el otro como venga. Entonces es como eso. Y mira lo que decías vos, de que, o sea, que el que se debe incomodar primero debe ser uno. Pues yo no creo que para Jesús hubiera sido muy cómodo que
que lo empezaran pues primero así como a adular, pues como a... Y después como que a tratarlo así. Y obviamente pues me imagino que él allá quería hacer de todo. Claro, Pero al claro. ver pues la respuesta de la gente, seguramente fue muy incómodo. Y aún así decidió seguir. Pues no quedó como que, no, chao, ya no les voy a hacer Sí, nada. ustedes se lo perdieron. Sí, perdieron eso, nada. Siguió hasta donde la Total. fe de ellos lo permitió. Total, y eso me hace recordar, pues, pero así como al corazón te brota un versículo fundador, el versículo fundador de nuestra comunidad, de la comunidad del Cordero, que dice darle muerte al odio en la propia carne. O sea, Jesús le dio muerte al odio en su propia carne. Aquí vemos la respuesta. O sea, a pesar de que no le creyeron, de que le mencionaron todos sus orígenes de manera despectiva, el Señor igual hizo milagros. Pocos, pero hizo. Y los pocos que hizo no fue porque él no quería no hacer más, o sea, él quería hacer más, obvio, porque él quiere seguir amando, él quiere seguir dando muerte al odio en su cuerpo, él, en su propia carne, él quiere, herido, seguir amando, porque herido no dejaremos nunca de amar. Entonces es muy fuerte porque como que me lleva a eso, bueno, no importa la respuesta, importa lo que yo quiera, o sea, lo que el Señor me pide hacer y hacerlo a pesar de. Bueno, ¿a ustedes qué les dice el evangelio de este día? Envíenos su meditación a través de las cajas de chat o también a través del 340 11 900. Tenemos a Dylan que nos envía su meditación desde el Ecuador. Dylan, hermano, bienvenido a la Lección Divina. ¿Quién como Dios? Nadie como Hoy, Dios. en el texto del Evangelio me llama mucho la atención el rechazo del profeta, tanto en su casa, en el entorno donde se maneja. La íntima defensa de Jesús consiste en un dicho sobre lo mal visto que es un profeta en su patria. Si bien lo fundamenta es que su gente se encierra a coger sus palabras y no se atreve a leer con mejores ojos sus signos curadores y compasivos abandonados en su pueblo. A partir de ahora Jesús se ocupará de iniciar a sus discípulos en el mensaje del reino de Dios y acoger a los paganos que le demuestran tener más fe que su gente. Por tanto, acreditan acoger el pan de la buena noticia. Es tan hermoso el ver que Jesús muchas veces es rechazado y nosotros hemos sido testigos de que incluso nosotros, siendo discípulos del Señor, hemos sido rechazados en el entorno, en nuestra casa, y seremos perseguidos porque somos distintos y tenemos un pensamiento de Dios. ¿De qué manera nosotros hemos ofrecido el rechazo de muchas personas en nuestro corazón? Dios te bendiga, Dylan, impresionante. Oigan esas preguntas que se hace la gente. Viviana nos envía también su meditación desde Yopal. Viviana. Muy buenos días, hermanos misioneros, quien como Dios. Hoy el Santo Evangelio me lleva a pensar la ley judía, cuánto está influyendo en tu vida, en tu fe y en tu obrar. En esa época de Jesús, todos eran primos, todos eran hermanos, todos eran familiares. Pero hoy el Señor me lleva a pensar esa incredulidad, esa apostasía del mundo e incluso en muchas cosas tuyas están impidiendo que yo haga milagros. Por eso tantos desastres, por eso tantas catástrofes. Hoy el Señor me dice, mira Viviana, la madre a la que tú juzgabas hace mucho tiempo cuando participabas de una secta de perdición que huye por doquier esparciendo sus errores, ella es mi madre, ella es santa, ella es inmaculada, ella es perfecta por gracia de Dios y tú hoy eres tu hija, hoy la reconoces. El Señor me llama a la fe y a orar por aquellos que no la tienen. Y después de María, Nadie como San José, Viviana, impresionante. Tenemos a Raquel desde Ocaña. Buenos días, quien como Dios. Nadie como Dios, Raquel. El evangelio de hoy a mí me lleva a meditar mucho en que nosotros un día empezamos un proceso de conversión y muchas veces las personas que están a nuestro alrededor o medio
nos han distinguido en nuestra vida antes de la conversión. Siempre nos están señalando, nos están diciendo, ay, mira, pero ella que hacía esto, o este que él hacía esto, o ella que es así. Y nosotros a veces eso nos duele, pero nosotros debemos ofrecer todo eso por amor a Cristo, y que cuando en el caso de que sea otra persona, nosotros no prestarnos para cuando se nos acerca alguien a murmurar, mira que ella está en tal cosa y ella era así, sino decir, darle gracias a Dios porque esa persona también pudo salir, esa persona también tuvo ese encuentro personal con Dios. Pedirle mucho al Señor que sean muchas las almas que puedan encontrarse con Dios y que puedan disfrutar de la dicha de tenerlo a Él en nuestros corazones. Y después de Dios, Nadie Nadie como como María, María. Raquel, Dios te pague. Tenemos a Dayanis que nos envía su meditación desde Bogotá. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Buenos días, mis queridos hermanos y mi familia. Espéreme que esa no es Dayanis, esa es Flor Soler desde Duitama. De Lazos, Flor Elizabeth Soler de Duitama, Boyacá. En este evangelio hoy mi Señor me pone el camino como abierto a que yo no desfallezca por lo que me está pasando. Les cuento, las diócesis de todo Colombia en este fin de semana están en un congreso de la nueva evangelización aquí en mi ciudad de Duitama. Y por gracia de Dios fui escogida de mi parroquia para hacer presencia en él en representación de esta nueva evangelización. Son 3 días que vamos a estar en este congreso aquí en Duitama con todas las diócesis de Colombia. Por gracia de Dios me voy para el congreso de Medellín, también con gracia de Dios. Entonces, en estas 2 cosas, aquí es donde hoy mi Señor me reafirma mi camino, porque nadie es profeta en su propia tierra. Mi familia no me quieren aceptar esta bendición. A mí mi Dios no me ha bendecido económicamente ni con cosas materiales. Desde que estoy en Lazos, mi Señor mi Señor me ha bendecido es con cosas espirituales. Me regaló el Congreso de Medellín. Ayer me dieron la grande noticia de que yo estaría este fin de semana en el Congreso de la Nueva Evangelización. Entonces ya pues mis hijos y mi esposo, que tanta vaina, que tanta cosa, que 3, 4 días sin estar estando fuera de casa, que yo estoy descuidando lo que tengo que hacer en mi hogar, que por estar haciendo qué. Entonces les trato yo de explicar, les trato yo de decir las bendiciones que uno trae a su hogar con esta bendición espiritual, y no, ellos no, lo juzgan a uno. Entonces ahí es donde está el evangelio de hoy. Nadie es profeta en su propia tierra. Entonces mi Señor, ¿qué me dice? Flor, adelante, tú sigues tu camino, que de algún momento llegará el momento en que tu familia te vea como ese profeta que yo estoy enviando para ellos. Muy feliz de compartir estas bendiciones con ustedes. Oren por favor mucho, mucho, mucho por mí, para que esté acompañada del Espíritu Santo y de Mamita María, de mi Señor Jesús, en estos 2 congresos, y los pueda aprovechar hasta lo máximo, y que esa alimentación espiritual me desborde por todo lado para poder compartir con los míos. Y después de Dios, Nadie como como María. María. Dios te bendiga, Flor. Chicos, ¿qué decirle a todas estas personas que nos envían sus meditaciones? Fuego Ah. puro son. Por ejemplo, yo a Flor, bueno, le quiero compartir un poquito como el testimonio de mi mamá. Ujú. Mi mamá se consagró pues hace muchísimos años. Y ella obviamente, pues, a ver, el hecho de que la persona esté en una familia no quiere decir que ya todos sus procesos o todo lo que tiene que vivir tiene que ser todo con esa familia. Sí, sí. Personalmente, una persona debe seguir viviendo ciertos procesos. Y Dios a su tiempo va llamando a cada persona que le rodea
sea de su familia, pues como su esposo, o sea de su madre, sus hermanos, va llamando Dios cada vez a cada persona a que viva ese proceso con ella. Entonces, por ejemplo, pues mi mamá, obviamente, listo, ya se consagró hace 21 años, y obviamente con eso pues empezó su proceso de conversión, y hubieron partes de su proceso que ella tenía que vivir sola. Pero como yo estaba muy pequeño, yo no entendía eso. Entonces yo la juzgaba en mi ignorancia, y yo todavía no había pues empezado mi proceso de conversión a pesar de todas sus oraciones. Yo la juzgaba a ella, yo le decía que por qué no estaba en la casa, que esto, y todo eso. Entonces, claro, me imagino que para ella debe haber sido muy duro. Pues sí, ella es madre soltera, nos criamos mi mamá, mi hermana y yo, y ella recibir pues como de los hijos eso, pues debe ser más duro que estar soltera, yo creo. Entonces, bueno, listo, ella sufrió todo eso y así, pero ya hoy en día se ven los frutos de eso. Pues fruto yo, por ejemplo, que bastante Lidia ha quedado, ¿cierto? O sea, pero aún así ya estoy yo aquí, entonces ya comparto muchas cosas con ella, le pido perdón también porque yo no sabía esas cosas, ya ella por haber vivido eso entiende también que yo tengo que vivir ciertos procesos en los que debo estar yo solo, otros en los que debo estar acompañado y así. Entonces sí, pues como que no vaya a desfallecer, que tiene que seguir muy fuerte y confiar en Dios, que los frutos puede que entre comillas no se vean hoy mismo así como que fue al Congreso, al otro día se vieron los frutos, pero que eso Dios no lo deja perder, para nada lo deja perder. Amén, qué belleza. Sarita, ¿qué decirle a las personas referente a sus meditaciones? No, es muy teso y pensaba también como en esto que decía Andrés, también de la importancia de primero estar en gracia de Dios y segundo, de clamar constantemente al Espíritu Santo por un sano discernimiento, ¿cierto? Sí. Porque miren que aunque el Señor se iba de misión, porque miren que hoy en el Evangelio decimos que acabó de llegar a la casa, el Señor también llegaba a la casa y también hacía apostolado en su casa. Entonces, pedirle al Señor ese discernimiento para que podamos realmente darlo fuera de casa y en la casa. Que a mí, con muchísima vergüenza lo digo, pero más de una vez mi mamá me ha dicho, así súper enojada, claro, luz en la calle y oscuridad en la casa. Y eso es Jesús, María y José. Y bueno, ¿y entonces qué? Bueno, que me lo digan, ya es... Mi mamá tiene un carácter súper fuerte y qué bueno que me lo pueda decir, porque eso me exhorta inmediatamente a decir, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cómo voy a hacer luz en la casa? Pero también... muchas veces, por ejemplo, cuando me he tenido que ir de misión, bueno, me he tenido no, pero el Señor me pide que me vaya de misión, está como los nervios, Señor, ¿sí será que me tengo que ir? No me necesitarás más en la casa que afuera. Entonces, pedir al Señor ese discernimiento, que el Señor lo da, pero hay que pedirlo, porque el discernimiento, dice el Papa en Gaudete et Exsultate, en el último capítulo, que es espectacular, que el discernimiento es un don que viene del cielo y hay que pedirlo con insistencia. Entonces, pedir ese discernimiento, no solo en las dudas existenciales, existenciales no, sí, también existenciales, sobre la vocación, que yo sé que todos sabemos que para eso se necesita el discernimiento, sino también para cada acción de la vida, sobre todo en esto que compromete a los que más amamos. Y es muy importante en todo este proceso la compañía de alguien que esté ahí, pendiente, alguien que desde afuera pueda ver eso, porque obvio, muchas veces creemos que la voluntad de Dios está en hacer este apostolado o hacer esta misión, porque es que le estoy ayudando a las almas, pero en ocasiones también puede ser que estoy evadiendo X o Y situación, el hecho de que en mi casa no me quieren, no quieren lo que hago, entonces prefiero ir a hacer la misión. Todo requiere un discernimiento y dicen por ahí, en el medio está la virtud. Cada uno de nosotros tenemos una vocación con la que tenemos que responder, esa vocación, los sacerdotes atendiendo su parroquia, atendiendo sus almas, las amas de casas atendiendo su casa, los misioneros atendiendo sus almas en la misión, las religiosas en el es decir, cada vocación tiene una responsabilidad dentro de esa vocación, y el discernimiento para cada paso que se va dando, pues hay que pedírselo, como lo decía Sarita, y es muy importante tener a alguien con el que yo pueda compartir esa situación que me está inquietando. ¿Será que hago
hago bien? ¿Será que no hago bien? Y eso se da a través de una dirección espiritual. Sabemos que hoy en día hay crisis en cuanto a la dirección espiritual y que es muy difícil encontrar un director espiritual pues que esté ahí, y que también hay que pedírselo, pero también personas que uno conozca, que son personas formadas en la fe, formadas en la doctrina, personas con una vida pues que sea referente, personas a las que yo le pueda contar lo que me está sucediendo y poder consultar eso que me está pasando. En el medio está la virtud, eso es muy importante conocerlo, porque obvio, muchas veces, a veces también nos excusamos, y lo hemos hablado, en que sí, yo no soy profeta en mi tierra y ya el evangelio lo dice, pero claro, ¿cómo voy a ser profeta en mi tierra si yo nunca estoy allá, por ejemplo? O si yo llego enojado, porque es la única manera donde me puedo enojar, porque estoy toda hora en misión. Es decir, buscar el equilibrio de poder hacer la voluntad de Dios en la misión, si Dios me llama a hacer una misión, a hacer la voluntad de Dios en un apostolado, a hacer la voluntad de Dios en X cosa, pero también poder responder a la vocación que Dios me está llamando. Si yo no respondo a esa vocación a la que me estoy llamando, he ahí un signo de que no estoy haciendo la voluntad de Dios, por muy voluntad de Dios que se me pinte. Y eso lo alcanzamos a ver a veces a través de otra persona. Decía el mismo San Agustín, el peor consejero de una persona es ella misma. El peor consejero, mi peor consejero soy yo mismo. A veces cuando hay situaciones muy críticas que debo tomar, es muy importante no simplemente ir a decirle, Señor, ayúdame a tomar esta decisión, y obvio, eso hay que hacerlo, pero también es importante consultarla con alguien, obvio, que tenga que ver con todo eso, que pueda ver la situación, y a veces no simplemente con una, sino con varias. Entonces eso también es muy, muy importante. Juli, señora, hay un pequeño testimonio que, bueno, les tengo que contar con respecto a lo que decías. Yo suelo mucho compartir con mis papás como mis dudas, mis decisiones, porque mis papás primero viven en gracia de Dios, esos son un par de santicos y bueno, dan muy buenos consejos. Y por ejemplo, ahorita en enero yo me iba de misión y mi hermana se iba al postulantado, nos fuimos las dos de la casa la misma semana. Ella al postulantado y tu yo misión. De misión para Chile, Argentina y Uruguay. Sí. Entonces, cuando yo salía de la casa, yo lloraba mares, pero mares, y no es la primera vez que me voy de misión. Yo he estado de misión en muchas partes y me he ido por mucho tiempo, y esta vez, o sea, yo nunca había salido llorando de mi casa, y esta vez en enero yo lloraba mares, pero mares, y mi papá me decía, pero ¿qué le pasó? O sea, ni que fuera la primera vez que se fuera de la casa, ni que fuera la primera vez que se fuera de misión. Y yo, papi, yo no sé. Y me dijo, no, mija, para adelante y sin mirar para atrás. Y después mi mamá me decía, porque yo lloraba, y en el aeropuerto mi mamá me dijo, cuando nos despedimos antes de entrar a migración, me decía mi mamá, hija, vaya, yo voy a llorar mucho, pero usted no mira para atrás, porque el Señor la llama y la llama ya. Para mí fue demasiado fuerte ese testimonio, o sea, como la palabra de mis papás, porque yo me daba cuenta en la bendición de ellos dos, que viven en gracia de Dios, que me daban un consejo, no desde el apego, sino desde la racionalidad o desde la evidencia de que era un llamado del Señor. Me daba como ese consuelo de saber, bueno, no fui yo sola, no fui que me quería escapar, no fui que ya no quería trabajar, sino que en serio el Señor me estaba llamando. Entonces me parece súper importante. Y respecto a lo que decías, Juli, de estamos en crisis de directores espirituales, muchas veces, diría yo, estamos en crisis de ojos. O sea, nosotros mismos somos los que estamos en crisis, porque andamos juzgando mucho a las demás personas y nos damos cuenta que muchas veces, yo nunca lo había visto, mis propios papás son muchas veces mis guías espirituales, mis directores, impresionante. Y tienen toda la autoridad. Entonces también como para mirar dentro de casa con quién podemos confiar y a quién podemos como ayudar. Claro. Ahí Sara acaba de enlazar al evangelio que hicieron con Jesús. O sea, lo miraban y miraban su origen y miraban todo eso, y mira, ahí está el director espiritual. Y no lo querían reconocer. Imagínense que les hubiera seguido lo que Jesús les enseñaba. No, santos ya, chaval. Santos, que todo Nazaret. Sí. Impresionante. Vamos a escuchar otros audios para que terminemos. Ahora sí tenemos a Dayanis, que nos envía su meditación desde Bogotá. Ustedes también pueden enviarnos su meditación a través del 340 11 900 o a través de las cajas de chat. ¿Qué opinan
opinan de este evangelio? ¿Qué les dice a ustedes? ¿Qué les llega al corazón después de que el Señor, pues el Espíritu Santo nos ha llevado a meditar por una cosa y por otra? Compártanlo con nosotros también. Dayanis, desde Bogotá. ¿Quién como Dios? Nadie como ¿No Dios. solo en el Señor? Bueno, muchas veces nos gusta jugar de radiólogos. Nos encanta hacerle radiografía a los demás. Pero como no lo somos, entonces juzgamos por las apariencias. Así le pasó a Jesús en su tierra. Porque decían que, pero si este es hijo del carpintero, o sea, de que se las cree y esto y lo otro, ¿cierto? Y en el Evangelio está claro. Dice, se negaron a creer. Al igual que ellos, nosotros también tenemos perfectamente etiquetadas las personas. Les hacemos una revisión a los demás y analizamos todo según nuestra mirada y hasta diagnosticamos la vida de los otros. Pero todo según las apariencias. Lo más triste que relata el Evangelio de hoy es que estas personas se quedaron sin presenciar milagros. O sea, su poca apertura y su falta de fe los tornó estériles. Sus preconceptos no le permitían descubrir qué había detrás de ese que era el hijo del carpintero. El Evangelio de hoy pues me exhorta en tener más fe y por otro lado a no juzgar a los demás. Pues cada uno de nosotros sabrá en cuál de los dos aspectos hay que trabajarle un poquito más, ¿no? O quizás nos toca trabajarle a los dos. Y después de Dios. Nadie como Nadie María, como María. Dayanis, Dios te pague. Bueno, yo pensé que había un montón de audios más y no solamente quedaba el de Dayanis. Y bueno, ¿qué les dejó a ustedes la lección divina del día de hoy? ¿A ustedes qué les deja la lección divina de este día para que hagamos una oración final y para que cantemos? Sarita, ¿qué te deja la lección divina después de haber escuchado todo esto? Demasiadas cosas, hay que decantarlas, que bajen al corazón. No, es, de nuevo, para mí es súper importante la palabra. Para mí es súper importante la palabra y realmente es algo que he aprendido mucho en los últimos años, que la palabra pues, es de Jesús, ¿cierto? Porque Jesús es el verbo. Y ver cómo la palabra es viva y vivificante. Y cómo, miren, de un evangelio tan cortico, es que ¿cuántos versículos fueron? ¿Cuatro? ¿Cinco? 4, 5, 6, 7, 8. 5. Cuatro versículos. Y miren cuánto tiempo hemos hablado. Y cada vez sale una cosa nueva. Y lo enlazamos con la vida, lo enlazamos con la historia, lo enlazamos con mil cosas. Entonces ver cómo un solo versículo de la palabra vale oro. Pero tenemos que aprovecharlo. Tenemos que realmente meternos ahí y adentrarnos en él. Entonces, primero me deja enamorada aún más de Jesús que es pan y Jesús que es verbo. Me deja muy exhortada a mirar cómo está mi testimonio en mi casa. ¿Qué estoy haciendo? De pedirle perdón a mis papás aquí y allá. Porque realmente muchas veces esa luz que, por gracia de Dios, soy en la calle, muy pocas veces la llevo hasta la casa. Entonces es como, bueno, listo, ¿cómo voy a hacer que ese fuego que tanto alumbra, digamos, o que alumbra en tantas partes, cómo hacer que sea hoguera en mi casa? Entonces, que si no puedo ser luz, que por lo menos dé calor, que por lo menos pueda ser testimonio. Y lo segundo, me quedo con eso de la meditación de María en el Evangelio. ¿Cómo conocían a María? ¿Qué hacía María para que supieran su nombre? Entonces, y me voy con eso que el Señor me permitió como imaginarme de María haciendo las labores más pequeñas, las labores que nadie quiere hacer. Bueno, Sara, es momento de hacer esas labores que nadie quiere hacer. Es momento de sentarte con un pobre, es momento de mirar a los ojos al que te pide una moneda en la calle, aunque no tenga una moneda para darle. Bueno, Sara, ¿cómo miraría María a ese pobre? Entonces es como esa pregunta. Ser calor en mi casa, ser luz en mi casa y hacer lo que nadie quiere hacer. Andrés, ¿qué te deja la lección divina? Bueno, a mí pues como que la base de todo, la humildad. La humildad, porque en la humildad pues uno incluso siendo humilde y queriendo no ser reconocido, como lo decía Sarita, es reconocido, ¿cierto? Es reconocido y no por ser uno mismo, sino porque la humildad es una manifestación del amor de Dios, ¿cierto? Entonces obviamente pues cuando lo ven a uno en realidad están viendo de lo que Dios hace en uno. La humildad porque si uno no basa todo lo que hace en ella pues muy fácilmente pierde todo lo bueno pues. El amor tiene que ser muy humilde, totalmente humilde.
Entonces, sí, yo creo que si Jesús, pues aquí algo como diciendo algo como raro, pero si Jesús no hubiera sido humilde, sí, él simplemente haría eso como que, ¿sabe qué? De suerte, que lo perdieron. Suerte es que les digo. Adiós, adiós. Y no, si Jesús, como nos enseña diciendo humilde, nos muestra que a pesar de todo hay que seguir amando. Hay que seguir amando. Como decía Sarita, heridos no dejaremos de amar. Amén. Así es, amén. Bueno, y a ustedes, ¿qué les ha dejado la lección divina del día de hoy? Recuerden que pues terminamos esta parte del ejercicio. Digo esta parte porque el ejercicio continúa. ¿Continúa dónde? En la vida cotidiana, en la vida diaria. Hemos orado, hemos leído, hemos entendido, hemos meditado. Y ahora tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tienes que hacer tú en tu casa? Quizá en tu casa, quizá en tu trabajo, quizá en el lugar en el que te mueves, en el ambiente en el que te mueves a diario. El ejercicio continúa, vamos a orar para cerrar esta partecita. Nos encontramos, si Dios lo permite, el próximo lunes en la Lección Divina en vivo a través de lazostv.com a las 11:15 de la mañana. Recuerden que es muy importante que ustedes la hagan también el sábado y el domingo, aunque no estemos. Y una ayudita que les ofrecemos es el evangelio que les enviamos a diario a través del WhatsApp 340 11 900. Si no te está llegando el evangelio que enviamos con una meditacioncita que ustedes nos envían, pídanlo ahí al 340 11 900. Nos envían un mensajito: quiero que me llegue el evangelio de todos los días, y se lo enviamos todos los días en la mañana para que sea como esa primicia del trabajo que haremos durante todo el día y luego el encuentro aquí en la Lección Divina. A Sarita y a Andrés, Dios les pague por haber estado aquí con nosotros también compartiendo. Y bueno, oremos, muchachos. Juli, antes de hacer la oración, quiero leer un parrafito de Papa Francisco para que quede también ahí como la espinita, se las dejo. Dice: yo aconsejo muchas veces que se lleve siempre un pequeño evangelio para tenerlo en la mochila, en el bolsillo, y leer durante el día un pasaje del evangelio. Un consejo práctico, no tanto para aprender algo, sino para encontrar a Jesús, porque Jesús está precisamente en su palabra, en su evangelio. Así, cada vez que leo el evangelio, encuentro a Jesús. Vamos a pedirle a ese Jesús con el que nos acabamos de encontrar que venga a nuestra imaginación, que podamos verlo en nuestra casa. ¿Cómo actuaría Jesús si fuera un hermano? Si fuera mi hijo, si fuera mi esposo, si fuera mi papá, mi mamá. ¿Cómo actuaría él? ¿Cómo actuaría Jesús si cumpliera el rol que yo cumplo en mi hogar? Yo te pido, Jesús, que claves en nuestro corazón esa pregunta y nos regales la respuesta en el día a día, en los pequeños actos, y que como San Alberto Hurtado en cada momento podamos decir: ¿qué haría Cristo en mi lugar? María, tú que fuiste la siempre humilde, enséñanos a amar, enséñanos a actuar, enséñanos a hacer fuego y a hacer luz, para que podamos dar a Jesús tanto que siempre nos puedan asociar con Él, así como a ti te asociaban con Jesús. Danos la gracia de ser fuego y luz. Ten cuidado cuando hablas, cuidado de lo que dices. Dime qué es más importante, si el árbol o sus raíces. No te sientas más que nadie, por alto que sea tu rango, pues las flores más hermosas siempre nacen en el fango. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios, aunque se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,